Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantallas de una vez para que nos rinda un montón en las actividades que vamos a desarrollar hoy. Entonces, en la sesión pasada, básicamente lo que hicimos fue explorar la plataforma, ¿cierto? Les comenté cuáles habían sido los principales cambios del modelo de medición de conciencias, cuáles eran los productos que eran nuevos y las diferentes novedades. Y empezamos con el proceso de exploración de la plataforma para subir un producto de cada ventana con el fin pues de identificar cómo se subía la información y a la vez pues íbamos presentando cuál era la carpeta en la que debíamos subir los soportes. ¿Listo? También creo que estoy encargada de darle permitir. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Nuevamente, vamos a recordar el cronograma de la OPTC en 30 segundos. Vamos a hablar sobre cuáles son esos productos mínimos de reconocimiento y categorización, los indicadores de cohesión y cooperación, cómo funciona el verificador de información del CIVILAC, el visualizador de información, cómo se analizan los resultados de las convocatorias para hacer las diferentes reclamaciones y algunos tips para identificar la ubicación de los productos. ¿Listo? En la medida que voy abordando cada uno de estos temas, vamos a hacer como una actividad práctica. La idea es que ustedes tengan abiertos sus CIVILACs y aquellas personas que de pronto tienen acceso al GRUPLAC del grupo de investigación también lo pueden tener abierto como para explorarlo un poco. ¿Listo? Entonces, es importante porque ya estamos a 7 de abril, es decir, tenemos menos de 2 meses para hacer la recopilación de la información. La recopilación de la información en sí no es una tarea complicada. Adjuntar los soportes de cada uno de los investigadores en las carpetas de los productos. ¿Alguien tiene? Okay. De las carpetas de los productos que no fueron avalados o que son productos nuevos y se necesita avalar, en sí el proceso no es complicado. Lo complicado es cuando no tenemos los soportes, cuando los investigadores de pronto por alguna circunstancia no encuentran los soportes, cuando no se puede adjuntar esa información en las carpetas, o aún más difícil cuando el producto se desarrolló, pero no se ha podido gestionar el certificado. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que hasta el 31 de mayo tenemos plazo para poder subir la información, vincularla al GRUPLAC, verificar que la información esté correcta y solicitar el aval. ¿Listo? Entonces, en cuanto a los productos mínimos, porque lo vimos en la sesión pasada muy a nivel general, entonces recordemos que la vigencia de los productos es de 2016, del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2020. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio para que cada uno con sus grupos de investigación identifiquen cuáles son los productos que tienen y si pueden lograr lo mínimo para su reconocimiento. ¿Listo? Entonces, el ítem de que esté registrado en el GRUPLAC no tenemos que hacer nada, integrantes no tenemos que hacer nada, declaración no. Lo que tenemos que concentrarnos es en esta información, en estos 3 ítems, este triangulito, que es, primero, que tenga un proyecto de investigación de desarrollo tecnológico e innovación en ejecución, ¿cierto? Que tenga una producción de generación de nuevo conocimiento, producción técnica y tecnológica equivalente a mínimo 1 año por producto declarado de existencia y un producto de apropiación social del conocimiento, divulgación pública, de apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la ciencia o formación de recurso humano mínimo por 1 año declarado de existencia. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, entonces, es que vamos a identificar el GRUPLAC de cada uno de nuestros grupos de investigación y vamos a hacer un análisis general de cuáles son los productos. En estos momentos algunos no vamos a tener acceso a la contraseña, pero sí lo podemos identificar en la web. Entonces, la idea es que ustedes abran el GRUPLAC y lo identifiquemos. Entonces, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo podemos determinar el
el Group LAC, entramos a la página del Ministerio de Ciencias, ¿cierto? Ministerio de Ciencias. Y en el Ministerio de Ciencias lo que hacemos es entrar, entrar a Scienti, ¿cierto? Entramos a Scienti, entramos a servicios de consulta. Y en servicios de consulta entramos a grupos, ¿listo? Vamos aquí a inicio y escribimos el nombre del grupo. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner un grupo que no es un grupo de Duitama ni es un grupo de la UPTC, nomás para hacer el ejemplo, ¿listo? Entonces aquí yo le doy Enter, Enter, me aparece el nombre del grupo, lo abro y me aparece el Group LAC, ¿listo? Entonces vamos a dar 2 minuticos para que ustedes ingresen, identifiquen el Group LAC que aparece a partir de estos servicios de consulta y a las 19 continuamos para revisar qué es lo que tenemos que revisar de esos productos mínimos, ¿listo? Eliana, un favor, es que en el momento que estabas explicando aquí se me congeló la imagen. Tú dijiste, entramos a MinCiencias y ahí entramos ¿en dónde? Entramos a MinCiencias, después de MinCiencias entramos a servicios de consulta. Es que no lo veo acá. Sí veo lo que dice Civilac. Pero... Y entramos aquí. Su merced le da clic. Sí, listo. No escoge ninguno de estos, sino le da clic. Al darle clic en la parte derecha, le aparece servicios de consulta al Group LAC, profe, al Group LAC. Entonces buscamos acá grupos. Ah, gracias. Sí, ya vi. Gracias. Vamos, vale, sí, así vamos a hacer análisis de Group LAC. Eliana, una pregunta. Sí. ¿Para el ejercicio todos debemos ingresar por el mismo lugar o también podemos, pues los que tenemos la contraseña, entrar directamente? Sí, es decir, lo pueden hacer, los que tienen la contraseña, pues es mucho mejor porque pueden en verificador de información hacerlo. Sobre todo pues los jóvenes investigadores, pero la idea sobre todo es para los semilleros de investigación que no tienen la contraseña, que puedan entrar a visualizador, porque desde el visualizador un semillero puede hacer el diagnóstico, comentárselo al director y establecer luego las estrategias. Entonces, como prefieran. Ah, listo, perfecto, gracias. ¿Listo? ¿Alguna persona hace falta por ingresar al Group LAC? ¿No? Todos ya ingresamos al Group LAC, listo. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es identificar cuál es la cantidad mínima de productividad, tanto en generación de nuevo conocimiento como en producción técnica y tecnológica, que necesita un grupo de investigación para ser reconocido. No vamos a hacer el ejercicio de que si queda categorizado en C, B, A, 1, no, solamente para que pueda llegar a ser reconocido. ¿Listo? Entonces, primero vamos a identificar cuál es ese número de productos mínimos que se requiere. Entonces, si el año de creación del grupo es mayor a 5 años, escribimos 5 productos. Quiere decir que necesitaremos 5 de generación de nuevo conocimiento, 5 de apropiación social y formación de recurso humano, y acá sí solo nos aplica 1 para todos los casos. ¿Listo? Entonces, si el grupo tiene más de 5 años declarado, donde miramos los 5 años declarados de existencia, los miramos acá, ¿cierto? Año y mes de formación, entonces aquí me parece 2005, pues lo que yo hago es, como es mayor de 5 años, pongo el tope máximo que son 5. Pero si, por ejemplo, el número es menor a 5 años, pues ponemos los años que están declarados de existencia. Por ejemplo, si aquí a mí aparece 2019, recuerden que la ventana de observación es hasta 2020, 2021 no lo contamos. Si aquí dice que se creó el 1 de enero del 2019, pues contaríamos 2019 y 2020, es decir, incluiríamos 2 años acá,
¿cierto? Y ya sabemos que como mínimo debemos tener 2 productos acá, 2 productos acá y un producto acá, ¿listo? Entonces yo lo voy a hacer en ejercicio con este grupo que se llama Competir, que es de otra universidad, y veo que es mayor al 2005, volvió la tos, es mayor al 2005, entonces incluyo aquí, le pongo aquí 5, y voy a verificar los productos. Entonces, como el primer requisito es que sea generación de nuevo conocimiento, producción técnica y tecnológica, lo que yo hago es bajar y empezar a chulear cuáles son esos productos, ¿cierto? De generación de nuevo conocimiento hablamos aquí como lo mismo de producción bibliográfica, entonces empiezo a contar. Generalmente el sistema lo que hace es programarme a mí la información de lo más reciente a lo más antiguo. Entonces, simplemente me voy aquí desde la ventana 2016 y empiezo a contar cuáles hay, ¿cierto? Nos damos cuenta que, por ejemplo, en este grupo no hay productos como tal de generación de nuevo conocimiento del 17, 18, 19 ni 20, ¿listo? Entonces empiezo a mirar que cuáles son los que tienen chulito y que concuerden con la ventana de observación. Entonces digo, este tiene chulito, está dentro de un artículo publicado del 2016 y cuento, entonces tienen 1. Este que es impacto de programa sería 2. Este análisis de sistema integral sería 3. Y es muy importante leerlos, ¿por qué? Supongamos aquí vemos 2015 y tenemos del 2015 que la ventana de observación funcionará para 2015, ahorita les voy a decir en qué casos funciona. Pero si vemos aquí dice georreferenciación de las termales con alternativas de desarrollo. Y luego vemos el ítem 7 que dice georreferenciación de las termales con alternativa de desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay dos documentos, ¿cierto? 2 documentos que están subidos, o sea, un mismo artículo que está subido 2 veces. ¿Por qué queda subido 2 veces? Porque no se subió correctamente. ¿A qué me refiero con subirse correctamente? Que no se tuvieron en cuenta los mismos ítems para subirlo. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, aquí vemos que el volumen en este documento dice que no aplica y en este caso sí pusieron que era el 20, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Aquí pusieron páginas de la 1 a la 22, aquí de la 203 a la 224. Entonces, lo que pasa es que, como tal, el Ministerio de Ciencias verifica que esté el título, el autor y el año. Ese es el análisis que ellos hacen, ¿cierto? El título, la revista, el año y los autores. Entonces, lo chulea porque cumple con requisitos, puede que tenga el fascículo y el número mal, pero lo chulea. Sin embargo, nos damos cuenta que aquí hay una falla porque no se creó cohesión. ¿Qué quiere decir que no se creó cohesión? Que las personas autores, aunque se incluyeron como autores, al no subirlos igual, pues no queda un solo producto. Si lo hubieran subido igual, solo aparecería una vez, ¿listo? Entonces es importante verificarlo también, ¿por qué? Porque puede pasar que yo creo que en realidad son 2 productos y no son 2 productos, es un solo producto, ¿listo? Un solo producto. Entonces empiezo a contar, ¿cierto? Cuento y digo, bueno, aquí tiene 1, 2, 3 documentos de los cuales, mentiras, 1, 2, 3, 4, de los cuales este no tiene chulito, entonces en realidad tiene 3 del nuevo conocimiento. Y nos damos cuenta acá que hay unos del 2015, ¿cierto? Que son los de generación. Pueden ser de 7 años cuando el producto es top o tipo A. ¿Cuál es la forma de verificarlo? Lo mejor que ustedes pueden hacer es irse a Chimago, en el caso de los artículos, ¿cierto? Nos vamos a la fija, es la forma más fácil. Y buscamos la revista. Si la revista está indexada en Chimago, tiene vigencia 7 años. Si no, tiene vigencia 5 años, entonces no cumpliría con la ventana, cumpliría solo con la ventana de observación 2016 y 2020. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar esta revista Dialéctica Libertadora, la selecciono
y me aparece que no aparecen resultados, quiere decir que no es una revista, no es un artículo tipo a mi top. Voy a perspectiva geográfica y la reviso y me dice que tampoco. Entonces ahí digo, bueno, que estos son del 2015 y me podrían servir, ¿cierto? Incluso del 2014 me podrían servir, pero no son ninguno. Entonces quiere decir que solo tengo 3 productos en generación de nuevo conocimiento hasta el momento. Esa es la forma de verificarlo. Entonces ya voy contando, cuento 3, ¿cierto? Cuento 3. Me voy a libros, miro si hay alguno chuleado, nos damos cuenta que en estos momentos libros y capítulos del libro al cambiar requisitos de existencia y calidad, ninguno tiene aval, entonces sigo con 3. Documentos de trabajo no aplican como producción bibliográfica, otros artículos publicados no están dentro del modelo, entonces me doy cuenta que hasta acá tengo 3 de generación de nuevo conocimiento. Y luego me voy a producción técnica y tecnológica, entonces empiezo a revisar como la lista de chequeo me dice que pueden ser o de generación de nuevo conocimiento de producción técnica y tecnológica, pues quiere decir que ahí seguirá sumando. Entonces voy a producción técnica y tecnológica y reviso en el Group LAC y me doy cuenta que no hay ninguno, es decir, acá de 5 tenemos 3 productos, ¿listo? Y así hacemos con la apropiación social del conocimiento, divulgación pública de la ciencia o formación de recursos humanos, ¿cierto? Entonces me voy a esta parte que es apropiación social y empiezo a revisar cuáles productos tienen chulito de la ventana 2016-2020. Entonces empiezo, aquí tiene uno, todos estos son del 2015, apenas empiezo uno del 2015, ya sé que no aplica. Todos los de apropiación social y circulación del conocimiento, que solo tiene ventana 5 años. Tengo acá informes, entonces ya veo que hay 2 productos. Tengo una red y está dentro de la ventana y está chuleada, llevo 3 productos. Estos espacios no son, ok. Trabajos dirigidos, acá tengo uno que es 4, tengo 4. Acá tengo otro chulito que está en 5. No tengo más. ¿Listo? No tengo más, entonces puedo decir que hay 5 productos de apropiación social, es decir, cumplo los mínimos de apropiación social y circulación del conocimiento, digo, apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la ciencia o formación de recursos humanos, lo cumplo. Y ahora voy a revisar proyectos en ejecución, entonces lo bajo. Los proyectos son los últimos que están, y debo buscar un proyecto que esté dentro de la ventana de observación, es decir, 2016-2020, y que se encuentre en ejecución. Por ejemplo, aquí tenemos uno 2007 actual, pues sí sé que está en ejecución, pero no está dentro de la ventana de observación. Entonces no tengo ningún producto que me diga actual, por lo tanto, aquí tendría 0. ¿Listo? Ese es el diagnóstico que vamos a hacer a nivel preliminar. Ese es el diagnóstico que vamos a hacer a nivel preliminar de los grupos de investigación. Entonces, ustedes lo pueden hacer en una tablita, en un cuadernito, como sea. Vamos a dar 10 minutos para que ustedes tomen cada uno de sus group LACs y lo escriban cuál es el número de productos dentro de la ventana de observación, y ahorita miramos cuáles son las diferentes estrategias que se pueden tomar cuando se cumplen los productos o cuando no se cumplen los productos. ¿Listo? Entonces nos vemos en 10 minuticos. Cualquier pregunta igual la voy resolviendo durante el tiempo. Perdón, Miguel, está hablando sola. Miguel, depende. Hay publicaciones, por ejemplo, que si no son impresas, si no son digitales, ¿cierto? Como tal, pues no requieren DOI. Entonces aquí uno verifica que hay algunos que tienen DOI, otros que no tienen DOI y están con chulito, es porque seguramente registraron ese artículo como artículo impreso. Entonces cuando es artículo impreso no es obligatorio incluir el DOI. ¿Te acuerdas en la sesión pasada que vimos cuando registramos un documento que no se requería como tal? ¿Quiénes pueden ver eso? Las personas que tienen acceso al Group LAC. Las personas que tienen acceso al Group LAC pueden verificar cuál
cuáles fueron registrados como artículos impresos y cuáles fueron registrados como artículos electrónicos. ¿Listo? Por ahora nos vamos a centrar en el que tenga chulito y esté dentro de la ventana de observación. Es un producto que aceptamos como producto mínimo. Elianita, una pregunta. Si de pronto Sí. un artículo lo hicieron dos investigadores y está registrado doblemente, o sea, quedó un espacio solamente, queda diferente en el Group LAC, ¿cierto? Entonces, y ese ya está vinculado al Group LAC, hay que desvincularlos y hacer la modificación. No, se modifica cuando se modifican desde el CIVILAC, automáticamente se modifican en el Group LAC una vez ya están vinculados. Ah, ok, porque me sigue apareciendo 2 veces, entonces no sé. Lo que pasa, Yesenia, es que esos productos ya están validados. Nosotros estamos haciendo un diagnóstico sobre productos que ya están validados. Entonces, por esa razón no se va a modificar el visualizador de información hasta que no haya una nueva convocatoria. ¿Listo? Disculpa, tienes el micrófono apagado. Perdón, gracias. Menos mal tenía la cámara activa para que se escuche que está hablando. Bueno, entonces, ¿por qué hacemos este diagnóstico? Este es un diagnóstico preliminar, ¿cierto? Es un diagnóstico que estamos haciendo como a nivel general, que solo se puede profundizar cuando tenemos acceso, cuando solo tenemos acceso al Group LAC y al verificador de información cuando lo conocemos, pero es importante también saber de dónde salen los productos. ¿Por qué lo hacemos también? Porque voy a hablar en cantidades exageradas de productividad, y es que pueden haber grupos que tengan 800 artículos publicados tipo A en los últimos 5 años, ¿cierto? Sin embargo, no tienen ningún producto de apropiación social y formación de recurso humano. Entonces, y puede pasar al contrario, que hayan grupos de investigación que estén más dedicados sobre todo al tema de la integración con la comunidad, del desarrollo de eventos, de dirección de trabajos, y lo que hacen es que no cuentan con los productos mínimos de generación de nuevo conocimiento. Esta es la primera acción que nosotros tenemos que hacer. No estoy diciendo que dejemos de subir información, sino que la primera acción es concentrarnos en cumplir con los requisitos mínimos. Una vez se cumple con los requisitos mínimos y se garantizaron que esos productos están subidos, que tienen los soportes y demás, se empiezan a subir la otra información. Pero ha pasado con grupos de investigación que suben toda la información que encuentran en generación de nuevo conocimiento y producción técnica y tecnológica y dejan lo otro atrás y terminan siendo grupos no reconocidos. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que tengamos como un bosquejo. Y ustedes como semilleros, pues ya aprendieron cómo se puede hacer un diagnóstico a nivel general desde el Group LAC. ¿Listo? Entonces, supongamos que su grupo de investigación al que usted le acaba de hacer el diagnóstico cumple con los requisitos mínimos. Entonces, cuando cumple con los requisitos mínimos, cuando tenemos los 5, puede que los 5 que ya estén con chulito, ¿cierto? Supongamos que son 5 que ya están con chulito. Es importante verificar que esos productos primero, pues cuenten con los soportes correspondientes, que tal vez no se les haya hecho un ajuste, como por ejemplo a los artículos que les faltó una palabra, un punto, cualquier carácter, ¿cierto? Entonces es importante saber que los productos que tienen chulito cuenten con los soportes correspondientes. Hay grupos de investigación que aún cuando ya hay productividad que está avalada, ¿cierto? Tienen productividad que ya tienen chulito, pero como el chulito se cambia internamente, pero no externamente, como nos comentó el caso de Yesenia, ya corrige los artículos, pero resulta que no se cambia en el Group LAC. Así pasa con otros productos. Puede que tenga chulito en el Group LAC, pero si yo le cambio un punto, internamente ya no tiene el aval. ¿Listo? Entonces hay que verificar que tengan los soportes.
Y si no cumple, pues se requieren buscar estrategias. Entonces, ¿cuáles son las principales estrategias que se deben buscar? Primero, solicitar el aval a aquellos productos que no fueron avalados en convocatorias pasadas. Estos productos que son 2019 y 2020, pues recordemos que la convocatoria pasada era hasta el 31 de diciembre del 2018. Entonces, todos los productos que son 2019 y 2020 se debe solicitar, ¿cierto? Solicitar el aval. No quiere decir que si sí cumplen no se solicite, pero nosotros ahora nos vamos a enfocar principalmente en aquellos grupos de investigación que no cumplan con los requisitos, ¿cierto? Entonces se avala. La otra es identificar con los investigadores cuál productividad no ha sido subida ni vinculada al Group LAC, porque resulta que puede ser que un investigador sí tenga productividad, ¿cierto? Ha pasado que hay investigadores que tienen productividad, que la subieron a su CIVILAC, pero el director del grupo no la ha vinculado, ¿cierto? Pasa. O puede pasar que el investigador tenga productividad, pero no la haya subido al CIVILAC. Entonces, que sea muy importante, el trabajo de ustedes como semilleros es indagar con los investigadores que están activos, ¿cierto? ¿Cómo se identifica cuáles son los investigadores que están activos? El mismo Group LAC le dice a usted, ustedes miran acá los que digan actual, pueden hacer una base de datos con esos profes, con esos investigadores, semilleros, jóvenes y demás, todos los que hacen parte del grupo de investigación, y enviar un correo diciéndole, agradecemos, nos envíen los soportes, bueno, la estrategia que identifique el grupo para subir la productividad, ¿listo? La otra es gestionar la certificación de los productos. ¿Qué pasa? Que hay, como les mencioné al comienzo de la sesión, una cosa que es la cosa más sencilla es solicitar el aval ante la UPTC. O sea, la UPTC crea un formulario, como los mencionamos en la sesión pasada, que no es más que armar en 4 carpetas los productos, subirlos y ellos se encargan del aval, ¿cierto? Las dificultades están en la gestión de la certificación de los productos. Entonces, por ejemplo, yo digo, no, yo trabajé con una empresa, a esa empresa le hicimos un prototipo de un sistema de calidad como para auditorías, estoy diciendo tontadas, y quedó ese prototipo de proceso y pues bien, hicimos un producto, sí, pero recuerden que para Colciencias se necesita la certificación. Y luego ir a la empresa y decirles, ¿se acuerdan que el año pasado o el año antepasado nosotros desarrollamos ese sistema que ustedes están ahorita utilizando? Necesito una certificación. Uno puede creer que es muy sencillo, pero las personas que han tenido que hacer esa gestión pueden dar fe que es muy complicado solicitar un certificado cuando el producto ya se desarrolló. Entonces, esa gestión lleva tiempo, recuerden, tenemos menos de 2 meses, pero lleva tiempo y es necesario igual hacerla, ¿cierto? Entonces, empezar a identificar qué productos se hicieron, qué productos hicieron los investigadores que tal vez no están certificados e iniciar la gestión de la certificación de los productos. Y por último, ubicar estratégicamente la productividad generada. Hay productividad de acuerdo al modelo de medición que cambió, que lo que nosotros podemos hacer en estos momentos, y es como lo que vamos a tratar, es cómo esa productividad que hice antes, ¿cierto? Que la manejaba con un lenguaje diferente a Colciencias, ahora me puede servir para encasillarla o para encajarla en otro tipo de productividad y qué es lo que yo necesitaría para poderla, como tal, evidenciar los requisitos de existencia de calidad. Entonces me voy a centrar en este ítem principalmente, ¿listo? Ubicar estratégicamente la productividad generada. Vamos a hablar principalmente de 2 productos, de 2 productos no, sino de 2 tipologías. La primera es la producción técnica y tecnológica. En la sesión pasada miramos que los productos de la producción técnica y tecnológica no tuvo mayores cambios, ¿cierto? Más que uno que nos pega muy fuerte a la facultad de Uitama y son los informes técnicos. La facultad de Uitama, que asumo al igual que otras facultades, se ha caracterizado por trabajar con entidades gubernamentales
en el apoyo de desarrollo de actividades para la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, ese tipo de actividades que podrían ser a partir de convenios interadministrativos, a través de proyectos de investigación, otros contratos específicos, permitían generar un informe y ese informe técnico se considera producción técnica y tecnológica. Quiere decir que con esos informes nosotros cumplíamos el requisito de producción técnica y tecnológica. Ahora estos informes técnicos ya no hacen parte de producción técnica, como lo hablamos en la sesión pasada, sino hacen parte de apropiación social del conocimiento o divulgación pública de la ciencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahorita es identificar. Bueno, la otra situación era que los informes técnicos eran solamente utilizados, solamente permitidos, ¿cierto? Su validación cuando era para entidades gubernamentales. Pero nos hemos dado cuenta en la práctica que los grupos de investigación no solamente trabajan con entidades gubernamentales, sino que también trabajan con el sector productivo, ¿cierto? Y en el sector productivo les entregan informes que contienen información valiosa, ya sea para transformar una práctica organizacional, ¿cierto? O de gestión en una empresa, para crear algún tipo de novedad en un producto, en un proceso de esa empresa, para generar espacios, para generar espacios para hacer, digamos, como pruebas de consumidor o pruebas a algún producto, ¿cierto? Que se denominan plantas piloto, o en sí para crear algún prototipo, ¿cierto? De un producto, de un servicio. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es muy poco probable que un grupo de investigación de la Facultad de Uitama no haya tenido interacción con una entidad del sector productivo durante la ventana 2016-2020 o con el sector gubernamental. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son esas actividades, por ejemplo, que fueron registradas, ya sea como informes técnicos, o que de pronto no fueron registradas porque se hizo fue con el sector productivo y que se puedan homologar a estos productos de producción técnica y tecnológica. Entonces, la innovación generada en la gestión empresarial, lo que nos dice son esas novedades, ¿cierto? Algo nuevo, significativamente mejorado que se pudo hacer a nivel organizacional o de gestión empresarial. Entonces, básicamente lo que yo he revisado en otros grupos de investigación que no son de la UPTC, que tienen validados los productos, son, por ejemplo, que se generó un nuevo proceso para en el Departamento de Talento Humano para la selección de personal, en el que se desarrolló un sistema de control de calidad, en el que se establecieron como algunos manuales, unas prácticas diferentes, ¿cierto? Entonces, como que hace que la empresa se transforme o modifique algunas de sus prácticas, no solo a nivel general, sino pues también puede por departamentos. La innovación en productos o procesos, entonces ya es más, digamos, puntual en si hay un producto de la empresa en la que usted le desarrolló una mejora, ¿cierto? O si hay un proceso que ya existía en la empresa a la que usted le desarrolló una mejora. Básicamente las innovaciones en procesos están orientados a sistemas de gestión, ¿cierto? Sistemas de gestión. Las plantas piloto, entonces, son ellos espacios, por ejemplo, yo conozco en la Facultad de Uitama un laboratorio que se llama Abaco, ¿cierto? Que es donde, pues, no conozco muy bien este tema, pero sé que se desarrollan como pruebas de matemáticas, no sé si por ahí está Erika, luego me comentará internamente. Pero la cuestión es que son esos espacios que se generan, ¿cierto? Que se genera para el desarrollo de pruebas piloto. Entonces, las pruebas piloto no solamente son a productos, sino las pruebas piloto pueden ser a comportamientos, pueden ser a procesos, a productos, ¿cierto? Y los prototipos de producto o servicio, entonces, es básicamente que se enmarcan dentro de un proyecto, como por ejemplo decimos, recuerdan, esto aplica por ejemplo a los de diseño industrial y a los de ingeniería electromecánica, que
desarrollan que una impresora 3D en chocolate, que unas pruebas dieléctricas de no sé qué, ¿cierto? Entonces, como que ese tipo de prototipos para un servicio de un producto se pueden considerar producción técnica y tecnológica, ¿listo? Entonces, la idea es que ustedes evalúen en sus grupos de investigación cuáles son esos tipos de productos que pronto se están desarrollando y que ustedes tengan un conocimiento vago, porque puede ser que ustedes no lleven mucho tiempo en el grupo, otros sí, ¿no? Y que puedan, digamos, ubicaros en producción técnica y tecnológica. Por ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio súper sencillito y vamos a mirar cuáles son esos productos que están registrados en el Group LAC, ¿cierto? Ya sea como informe técnico o en realidad como producción técnica y tecnológica o de apropiación social, que ustedes lean, ¿cierto? Y digan, bueno, este producto, ¿cierto? Este producto como tal, por ejemplo aquí, un informe técnico que se llama, supongamos que esto es de la ventana de observación 2016, dice identificación, homogenización, viabilidad técnica, 16 planes de emprendedores y microempresarios, análisis económico, mercados de las unidades de empleo, y decir si esos informes ustedes los desarrollaron y podría homologarse alguno de estos tipos de productos para poder solicitar la certificación. Entonces, la actividad que vamos a hacer es, primero, verificar qué informes técnicos hay, ¿cierto? Y los podemos encasillar en alguno de estos productos. Y segundo, verificar, listar, sí solamente aplica para los semilleros o jóvenes investigadores que conocen las actividades que desarrolla el grupo de investigación y que tal vez no esté registrada dentro de estos, y la listan diciendo, mire, yo sé que el grupo de investigación trabaja con la EPSA haciendo tal cosa, o yo sé que trabaja con tal institución educativa apoyando nuevos modelos pedagógicos de no sé qué, ¿cierto? Entonces, como que ustedes van a escarbar, porque lo que vamos a hacer ahorita es empezar a buscar estratégicamente qué es lo que ha hecho el grupo y que tal vez por no tener el lenguaje del Ministerio de Ciencias, pues como que los hemos dejado atrás, ¿listo? Que puedan consolidarse como producción técnica y tecnológica. Vamos a tener 10 minuticos para poder hacer ese diagnóstico a nivel general, ¿vale? ¿Listo? Ya hicimos nuestro diagnóstico de producción técnica y tecnológica. Entonces, ahora vamos a continuar con el otro tipo de productividad que también es importante tenerlo en cuenta y que alguno de los grupos nos afectó el cambio, y es la apropiación social del conocimiento o divulgación pública de la ciencia. Entonces, recordemos que aquellos productos como son espacios de participación ciudadana en proyectos de CTI, estrategias de comunicación del conocimiento y estrategias pedagógicas, son productos que ya no hacen parte de la ventana de observación, son productos que la plataforma los sigue teniendo en cuenta para visualizarlo, pero que ya no hacen parte del modelo de medición de Colciencias. ¿Esto qué quiere decir? Que desafortunadamente aquellos productos que tuvieron esta denominación, que fueron cargados, no hacen parte del modelo de medición, y aquellos productos que tal vez no fueron cargados, ya nos da la opción de cargarlos, ¿cierto? Entonces, como que nos quedamos con los certificados ahí
y ya no los podemos visualizar. El Ministerio de Ciencias básicamente lo que hizo con la plataforma fue lo que ya subieron se visualiza y lo que no subieron dentro de la ventana pues ya no se puede cargar. Lo que podemos hacer entonces es identificar que el Ministerio de Ciencias estableció unos nuevos productos que podríamos homologarlos, es decir, lo que nosotros podríamos hacer en estos momentos es identificar qué productos que hicimos antes pueden ser homologados a los nuevos productos de apropiación social. Y cuando hablo de mirar cuáles, es porque todos los que tenemos acá podrían ser uno de estos, ¿cierto? Sin embargo, tenemos algunas dificultades, como tal vez ya no tenemos las evidencias que ahora nos piden, ¿cierto? Que vamos a ver ahorita cuáles son. Tal vez ya no nos den la certificación, tal vez la empresa, la entidad, la comunidad que nos había firmado no esté, ¿cierto? Entonces, podrían tener esas dificultades. Entonces, lo importante es que podamos revisar cuál es esa información que sí existe y que la podamos integrar, ¿listo? Para saber en qué consiste, entonces yo les voy a hablar a nivel general con el fin de que nosotros podamos verificar cuáles son esos productos que están registrados y en qué categoría se podrían vincular, ¿listo? Lo mismo pasó con los productos de generación de contenido que eran audio, impreso, multimedia y virtual, ¿cierto? Se denominan audio, impreso, multimedia y virtual, ya no hacen parte del modelo de medición como tal con ese lenguaje, sino que ahora se denominan como publicaciones editoriales no especializadas, producción de estrategias y contenidos transmedia, desarrollos web y producción de contenido digital, ya sea sonoro, de recursos gráficos o audiovisual. Entonces, vamos a explorar primero la plataforma, que eso es algo que no hicimos en la sesión pasada, y luego hacemos el diagnóstico en el Group Lab con los productos que están cargados bajo el lenguaje anterior del modelo de medición de conciencias. Entonces, para esto vamos a ingresar cada uno al CIVILAC, ¿cierto? Ingresamos al CIVILAC. Pensé que estaba en mute otra vez. Vemos aquí apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la ciencia, ¿cierto? Primero me voy a ir con lo que antes eran estrategias pedagógicas, participación ciudadana, espacios de participación ciudadana, estrategias de comunicación del conocimiento, ¿cierto? Y vamos con el fortalecimiento solución de asuntos de interés social. Para entenderlo, podemos irnos al modelo de medición de conciencias, ¿cierto? Si no apareció así. Mira, nos dice, este es un producto que podemos homologar a lo que nosotros antes llamábamos estrategias pedagógicas, estrategias de comunicación de conocimiento, ¿cierto? Se entiende como el encuentro, interacción, co-creación entre un grupo de investigación y la ciudadanía para construir propuestas colectivas mediante la ciencia, tecnología e innovación que atiendan a asuntos de interés y situaciones presentes en sus contextos. El resultado de este proceso puede ser el fortalecimiento de una actividad, la solución de una problemática o el mejoramiento de una práctica social. ¿Qué nos dice que puede hacerse? Fortalecimiento de actividades, soluciones científico-tecnológicas, mejoramiento de prácticas sociales, educativas, culturales y comunitarias. Entonces, lo que nosotros antes trabajábamos como las estrategias pedagógicas, por ejemplo, que se desarrollaban dentro de los semilleros de investigación, que hacía el grupo como procesos de formación a los semilleros, perdón, ahora se pueden denominar estrategias de apropiación social para el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social, porque una necesidad, digamos, un interés educativo, como es la formación de semilleros, pues podría hacerlo, pero también si lo hacemos con la comunidad, también se puede aplicar, ¿cierto? Entonces, lo podríamos homologar. ¿Qué nos piden? Antes nos pedían plan de formación, lista de asistencia y una certificación
que dijera que se desarrolló la estrategia pedagógica y que esa estrategia pedagógica, pues, o esa estrategia de comunicación de conocimiento o ese espacio ciudadano de participación ciudadana, pues que se desarrolló y lo firmaba el representante legal de la comunidad que representaba donde uno lo desarrolló. En el caso de lo que se hacía a nivel de UPTC, pues era la UPTC. Ahora, y diligenciarlo era muy sencillito, simplemente escribíamos nombre de la estrategia, año inicio, año fin y adjuntamos el certificado. Ahora nos piden varias cosas. Entonces, nos pide cuál fue, ¿cierto? Como tal, el título del... ¿Cuál fue el título del fortalecimiento de solución de interés social, ¿cierto? Nos piden el año, ¿cierto? ¿Cuándo se presentó? No nos piden año inicio, año fin, sino cuándo se presentó. ¿Listo? Si, por ejemplo, hay una apropiación social de este tipo que duró 5 meses, la idea fue, se presenta es en el último fecha, o sea, cuando se finalizó. Pero ¿por qué habla de presentación? Es porque tenemos un medio de verificación. Entonces, este medio de verificación nos dice que puede ser una URL, una página web o cualquier enlace que sea válido para verificar el proceso de apropiación social. Lo que nosotros recomendamos en estos momentos es que los grupos de investigación tienen un correo institucional, ¿cierto? Entonces, la idea es que, así como nos habló el profe Edwin al comienzo, que el CIFA ya tiene su canal de YouTube y que podemos ver los diferentes videos de las sesiones que se han trabajado y que es como muy importante porque antes la información pues quedaba como en el aire, ustedes pueden hacer lo mismo al crear su canal de YouTube con la cuenta institucional del grupo de investigación. En esa cuenta institucional lo que ustedes van a hacer es que una vez finalice la actividad, pues puedan subirlo, ya sea por medio de un video, ya sea que ustedes suban fotografías, nos dan, estos son como yo no sé mucho de este tema de multimedia, pero lo que sí sé dentro del modelo es que nos dan las diferentes como opciones, ¿cierto? Las diferentes opciones que se pueden cargar en este medio de verificación. Es decir, yo en un medio de verificación, si por ejemplo no es un canal de YouTube, sino de pronto es un blog en el que todo puedo cargar estos diferentes tipos de formatos, es decir, yo puedo cargar un PDF con el informe que se desarrolló, puedo cargarlo en imágenes, puedo cargarlo en video, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes, lo que nosotros recomendamos es que creemos un canal de YouTube y lo suban, pero ustedes pueden crear cualquier enlace válido, porque lo permite Colciencias, dice, o enlace válido, quiere decir que cualquier enlace sea válido, para subir la información, ¿listo? Entonces, escribiremos como tal el enlace. Luego nos pide como tal, que eso tampoco nos los pedía antes, y es cuál es esa licencia, ¿cierto? Una licencia que nosotros vemos a veces en los archivos que nos dice si es atribución no derivada, atribución no comercial, compartir igual. No es una licencia como tal que uno deba solicitar, es una licencia libre, ¿cierto? Gratuita, que básicamente lo que le da a usted, gracias, sí, que básicamente lo que le da a usted es la opción de que usted a ese medio de verificación donde uno accede a la información le diga si la debe compartir o no. Entonces, ¿cómo saber qué es? Nuevamente le repito, yo conozco el modelo, no este tema de propiedad, entonces les voy a enseñar básicamente cómo uno carga cómo uno identifica esta licencia y que es importante que la que uno haya escogido se encuentre dentro del documento o dentro del el formato que uno estableció para compartir la información. Es decir, si yo compartí un PDF, pues en el PDF debe estar esa licencia. Entonces, ¿qué hago? Básicamente entro acá busco, ¿cierto? La primera, busco como tal esta Creative Commons, le doy en crear licencia, ¿cierto? Sobre licencias. Aquí está en inglés, entonces generalmente lo que hacemos es pues darle clic derecho y traducir al español, ¿cierto? Si en caso que nos aparezca en inglés.
damos aquí, comparta su trabajo, entonces yo digo, bueno, hice una participación ciudadana y le tengo, y la subí a un video de YouTube, ¿cierto? Entonces, en donde se hacen las notas del video de YouTube, escribiré la información que me va a aparecer acá. Entonces me dice que bueno, que escoja una licencia, le voy aquí a continuar. Es un paso súper sencillo, ¿cierto? Por eso ya está en la grabación para que luego usted lo mire. Y básicamente lo que ustedes tienen que hacer es identificar esta información. Con esta información les carga este tema, ¿cierto? Entonces me dicen a mí, ¿quiere permitir que se compartan adaptaciones de su trabajo? Entonces usted dice sí, sí, si no, sí, sí, siempre y cuando otros compartan lo mismo. Y si se dan cuenta, mire, por ejemplo, le cambié no y me dice que ya sería una licencia de atribución sin derivados. Entonces lo que yo hago es decir acá, es una atribución no derivadas, ¿cierto? Y luego aquí digo, ¿permite el uso comercial de su trabajo? Si sí o si no, entonces también me cambia, me dice que es un reconocimiento no comercial sin derivados. Entonces yo miré aquí, diría atribución no comercial, no derivadas, ¿cierto? Entonces esa es la forma en que yo puedo identificar cuál es el tipo de licencia. Esta información, ¿cierto? Estos cuadritos, si ven que me van cambiando, ¿cierto? Me van cambiando. Esa información que me va cambiando, lo que yo hago es, lo tomo acá y tomo esta información, digo, entonces este trabajo, es que lo pasé aquí a un Word, un informe PDF, y lo pego, ¿listo? Entonces quiere decir que ese informe, o lo pego en mi enlace de YouTube, en donde van los comentarios de YouTube. La idea es que lo tenga y que luego yo pueda decir, ese es el tipo de licencia. No tengo que hacer más, esa es la forma de identificar cuál es el tipo de licencia. ¿Listo? Si alguien me está escribiendo, no. Listo. Para las personas que quieren saber más sobre cómo funcionan estas licencias de Creative Commons, pues pueden buscar en YouTube o en la página inicial y demás. Aquí lo estamos haciendo es como muy estratégico para no confundirnos con el proceso. Entonces vamos a decir que es en PDF, ¿cierto? Que es un enlace en PDF, es un archivo, un formato en PDF donde se muestran todas las evidencias. Es importante saber que, al igual que en las estrategias pedagógicas y estrategias de comunicación y demás, también este tipo de apropiación social necesita estar vinculado a un proyecto, entonces yo lo tengo que vincular a un proyecto, y nos piden estas cosas obligatorias que antes no nos pedían, pero si nosotros recordamos, antes se hablaba de un plan de formación que tenía objetivos, metodología, resultados esperados. Ahora lo que se dice es objetivos, ¿cierto? Metodología, resultados obtenidos, qué fue lo que se logró con esta, y cuál fue ese fortalecimiento que se logró, ¿cierto? Como cuáles fueron esas capacidades que se lograron en esa práctica de interés social, ¿listo? Y me pide una certificación, ¿cierto? Una certificación emitida por la entidad. Aquí escribo. Una certificación que es la certificación pues, que nosotros gestionamos con la entidad. ¿Cuál es ese modelo de certificación? Ustedes básicamente van acá. Si, por ejemplo, ya sabemos que la universidad está en proceso de subirnos una información de los modelos de los productos, pero supongamos que no lo tenemos. Básicamente lo que hacemos es identificar. Anterior, siguiente. Identificar acá la información que diga que el certificado tenga el nombre del proceso, el título, que contenga objetivos, resultados, que hayan autores, la institución, ¿cierto? Entonces, uno puede crear un modelo de certificado que cumpla con todos los requisitos cuando tiene en cuenta todos los ítems en el certificado que determinan los requerimientos de existencia. ¿Listo? Entonces lo cargo y le doy guardar. Ay.
ok. Ay, se cayó la página. ¿Listo? Entonces, si vemos, les hice el modelo con ese, pero nos vamos a dar cuenta que trabajo conjunto entre un centro de ciencias, ¿cierto? Cuando uno trabaja con un centro de ciencia, ya les digo cuáles son los centros de ciencias, en realidad nos está pidiendo prácticamente lo mismo, ¿cierto? Con generación de insumos de política pública también, pues por eso solo lo hago con un solo producto, porque todos tienen lo mismo, solo que aquí nos cambian pues algunos detalles de que ya no se explique el fortalecimiento, sino cuál fue el insumo, ¿cierto? Es como la descripción del producto. Que se puede trabajar, ¿listo? Y en el caso de generación, de lo que hablamos como generación de nuevo contenido, también es muy similar, entonces vamos a verlo acá, que ese tipo de generación ahora hace parte de la divulgación pública de la ciencia, ¿cierto? Entonces, principalmente en esta parte, nos habla de audiovisual, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí que es, digamos, muy similar, solamente que nos pide, por ejemplo, en este caso, sí, público objetivo, qué tipo de público es, cuál es la duración, por ejemplo, aquí en el caso, los que saben de este proceso saben que es una cápsula, que es corto, medio, largo, de acuerdo a los minutos, cuál es el género literario de ese contenido audiovisual, cuál es la ruta, ¿cierto? Cuando hablamos de ruta de circulación es como la cobertura, si es nacional, si es regional, si es a una población específica, a un proyecto de investigación y demás. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer entonces es revisar qué productividad teníamos antes. Nos damos cuenta que hay algunas cosas que se pueden agregar, que lo que debemos hacer es como tal vez verificar un poco, no, sino identificar un poco el lenguaje de Colciencias y poderlo encasillar en alguna de las otras categorías. Entonces, lo que vamos a hacer en estos 10 minutos es que cada uno de ustedes, a partir del Group LAC, entonces va a tomar el Group LAC y va a identificar cuáles eran esos productos que estaban en otra tipología de audio impreso, multimedia virtual, o en estos que también modificaron espacio, participación y estrategias, y cómo podrían ser otro producto, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer en estos 10 minutos a nivel general y nos conectamos para poder continuar. Entonces la idea es que ustedes lo tengan y luego lo puedan socializar con el director del grupo y después de que lo socialicen, tanto lo de producción técnica y tecnológica como lo de apropiación social, podamos establecer reuniones personalizadas con los grupos con el fin de que yo les pueda comentar de acuerdo a las necesidades de cada grupo cuáles son los certificados que necesitan, cómo podemos hacer la gestión, porque recuerden que si les explico ahorita uno a uno, pues no tendría mucho sentido, eso depende de la necesidad de cada grupo, que lo podamos hacer y podamos empezar como esa gestión de los nuevos certificados de acuerdo al nuevo encasillamiento de la productividad, ¿listo? Entonces, estaré conectada y a las 5:38 nos veremos para continuar con la sesión. ¿Listo? Entonces, Julio y Yai, sí, comentábamos que tenemos un canal de YouTube. Ahorita busco el enlace porque no estoy muy segura. Y ahí se van a subir todos los videos y las evidencias de la formación de hoy. ¿Listo? Entonces, hasta acá terminamos como tal las actividades que desarrollamos en diagnóstico. La idea entonces es que ustedes puedan, la ideal es que ustedes puedan identificarlas y poder
menos de, digamos, la otra semana, entre la otra y la siguiente, poder hacer la asesoría con cada grupo, sobre todo con aquellos grupos en el que el diagnóstico les da ya como resultados no reconocidos para que podamos identificar estratégicamente los productos que se requieren para el reconocimiento. Sin embargo, hay otro tipo de actividades que les voy a presentar, pero que esas actividades, por no tener acceso como tal a los CIVILACs y a los GRUPLACs de los investigadores, pues tal vez puedas llegar a ser algo como limitado, pero que aún así se las dejo para que ustedes luego, con más tiempo y en su proceso como tal de un diagnóstico más profundo, puedan desarrollarlas. ¿Listo? Entonces, es el indicador de cohesión y cooperación. Ya vimos con el ejemplo de este grupo de investigación Competir, que veíamos que habían dos productos, que el mismo producto estaba registrado 2 veces y que la razón por la cual se evidencia 2 veces es porque hay alguna información que no tiene la misma edición o no están vinculados los coautores. Entonces, la forma de evidenciar la cohesión es que 2 o más integrantes de un grupo de investigación, ¿cierto?, aquí vemos el C, que es la cohesión, 2 o más integrantes de un grupo de investigación desarrollan un mismo producto. ¿Listo? En cuanto a generación de nuevo conocimiento y producción técnica y tecnológica. La cohesión puntúa, también puntúa la cooperación, que la cooperación es que 2 o más integrantes de diferentes grupos desarrollaron un mismo producto, ¿cierto? Entonces, el investigador X pertenece a Competir, el investigador Y pertenece a grupo coautores, ¿cierto? Y cada uno desde su grupo vincula una productividad, el sistema lo reconoce y lo reconoce como una cooperación entre grupos para desarrollar un producto. Entonces, esa es la cooperación, perdón. Y aquí vemos un ejemplo A que básicamente lo que nos dice es que uno como investigador solamente puede vincular su productividad a un grupo de investigación. Uno puede pertenecer a 20 grupos de investigación, pero solo puede vincular la productividad una única vez a un grupo de investigación. Entonces, si yo tengo 10 productos, lo puedo vincular a 10 grupos diferentes, un producto nada más, ¿listo? Lo que vamos a hacer entonces como actividad ya dentro de esos grupos es verificar cuáles son esos productos de generación de nuevo conocimiento y producción técnica y tecnológica en los que hay coautoría y verificar que se encuentre diligenciado de la misma forma y vinculados todos los autores. ¿Listo? Recuerden que en la sesión pasada lo que dijimos era que se recomendaba que los productos se subieran con mayúsculas sostenidas sin ningún carácter especial. ¿Listo? El verificador de información del CIVILAC. Entonces, ¿para qué nos sirve el verificador de información, tanto del CIVILAC como del GRUPLAC? Para poder identificar que la información que se subió pues haya cumplido con lo mínimo. Aquí vemos que cuando tenemos asterisco, 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 es que son obligatorios. Sin embargo, a veces lo que nos pasa es que un caso puede ser, en algunos casos la plataforma no le pone asterisco, pero luego obliga a que sí esté. O que de pronto no leímos opción en detalles, que también lo vimos en la sesión pasada, y en detalles nos puede aparecer otra información que necesitemos subir. ¿Cómo verificamos esa información? Acá vamos a verificador de información. Vamos a verificador y empezamos a verificar que toda la información que se subió diga sí, 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 ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí vemos algo que subimos en la sesión pasada, me parece. Entonces, miramos en verificador cuáles son los impresos y cuáles son los electrónicos, ¿cierto? Entonces, que todo tenga chulito, y aparte verificar que la información que está, pues sí es la que se sube. Por ejemplo, yo digo aquí cómo se va a llamar un artículo así, entonces quiere decir que se subió mal. Cuando se subió mal, entonces yo voy otra vez a producción bibliográfica, busco el producto y hago los ajustes.
Entonces, esto es lo que nosotros debemos hacer como semilleros encargados de cada uno de los productos que están en el CIVILAC, y las personas que tienen acceso al Group LAC, pues lo harán desde el Group LAC. Entonces, acá verifico, luego voy certificado, entonces lo doy consultar, lo descargo, ¿cierto? Lo reviso y verifico que en realidad sea la información. En este caso no nos aplica la información porque estamos creando productos, pues pilotos nomás para el ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Antes todas las ventanas estaban abiertas, ahora permite como abrir unas y otras no, pero generalmente lo que yo haría como semillera es subir, bajar, ponerle chulito, incluir todos los productos, o sea, ir abriendo uno a uno a ver qué tiene. Por ejemplo, acá digo, mire, creo uno, pero no tiene ni registro, ni título, ni nombre, entonces puede que me aparezca después que es un producto, pero en realidad no tiene la información. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar los CIVILACs y las personas que tienen acceso al Group LAC y empezar a revisar cuáles productos dentro de la ventana de observación 2016-2020 no tienen todos los chulitos, ¿cierto? Si tienen todos los chulitos, verificar que toda la información esté subida. ¿Cómo usted hace para saber que la información está correctamente subida, ¿cierto? ¿Cómo yo hago para saber que este artículo electrónico tiene todos los chulitos, pero en realidad es el artículo? Con el soporte. Entonces, con ese soporte, que ya sea un certificado de un evento, una certificación, el artículo como tal en PDF, yo empiezo a verificar los ítems, ¿cierto? Esa es una forma de hacerlo y es lo que, o sea, es como lo correcto que hacemos para poder garantizar que todos los productos no solo tengan este chulito, sino que también cuenten como tal con la información que se necesita, ¿vale? Con la información correcta de acuerdo al soporte. Y tenemos el visualizador de información, que básicamente lo que hace el visualizador de información es identificar los productos dentro de la ventana de observación que no tengan chulito verde. Entonces, si bien hicimos el ejercicio al comienzo del diagnóstico de los productos mínimos para reconocerlo, lo que hacemos con el visualizador de información es identificar estos productos que no tienen chulito y empezar a abordar qué fue lo que pasó para que no fueran como tal validados por Colciencia, ya sea que tal vez hicimos una modificación y la UPTC no le dio aval, porque recuerden que Colciencia solamente valida los productos que haya avalado la UPTC. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso como para mirar cómo no tiene chulito verde. ¿Cómo hacemos para verificar eso de por qué no se validó y demás? Por medio de los resultados de las convocatorias. Entonces, recuerden que cuando ya estemos en el proceso de categorización y demás, y nos den los resultados, nosotros vamos a tener unos días para poder hacer las reclamaciones, que son 2 días. Pero ¿cómo hacemos las reclamaciones? Pues a partir de la verificación de los productos que se subieron y no se subieron. En el caso de los CIVILACs, para la categorización de los investigadores, es decir, para investigadores junior, senior, asociados, eméritos, entonces lo que yo hago es ir al CIVILAC, ¿cierto? Voy en la parte izquierda, voy resultado análisis de convocatoria, aquí me saldrá 2021, ¿cierto? Yo le daré clic, digamos que esta es la convocatoria 2021, ¿vale? Entonces le doy consultar resultados y me aparece una fichita en la que me identifica cuáles fueron las razones por las cuales yo no soy una investigadora categorizada, ¿cierto? Entonces, aquí todo lo que tenga X es porque esa información pues no cumplió, no se cumplió, ¿listo? Entonces, empiezan a analizar eso. Y luego lo que hacen, aplica también para el Group LAC, ahorita les muestro, que en CIVILAC, luego lo que hacen es empezar a mirar uno a uno estos productos que fueron cargados. Entonces, yo empiezo. Generación de nuevo conocimiento que me cargó, me dice no tiene nada registrado. Apropiación social y circulación del conocimiento que cargó, entonces empiezo, mira, me dice que me cargó
esto, me cargó esto, que esto me dice que cumple con existencia, aquí le doy ver detalle, y en vez de detalle verifico que tenga todos los chulitos, entonces digo que sí, puede que digamos este me tenga aquí una X, entonces digo, la razón por la cual no me lo validaron es porque no tiene constancia, entonces tenemos que hacer la gestión de la constancia para la siguiente convocatoria. O si sí tiene constancia, hacemos la reclamación y ponemos aquí solicitud de aclaración, y decimos, mire, nosotros necesitamos que verifiquen tal producto porque dice que no se tiene la certificación y la certificación sí está cargada, ¿cierto? Por favor, si no la cargaron, si de pronto la certificación en realidad fue que se les pasó y no la cargaron, cargarla durante las reclamaciones no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si le hacen modificaciones se pierde el aval. Entonces lo importante es dejar quietico los productos y solamente hacer la reclamación de lo que ustedes consideran que de verdad hay que hacer reclamación, pero no es que vayan, la eliminen, la vuelvan y la carguen, porque se pierde el aval, ¿listo? No se puede modificar porque se pierde el aval. En el caso de los grupos, les va a aparecer esta información, permítanme abro aquí un group lag. Les va a aparecer esta información, resultados de convocatorias. Entonces, vamos aquí a la convocatoria a la que se aplicó, consultar, y me aparece esta información. Entonces, me da todos los chulitos para reconocimiento. Entonces, me dice cumple, y aparte me dice cuál fue la información. Entonces, me dice que necesita mínimo 2 integrantes y tengo 27. Que un año de existencia, entonces me dice, mire, en total tiene 213 meses. Que tenga un proyecto, tiene 11 proyectos activos. Que tenga líder de grupo, sí. Que tenga una producción de nuevo conocimiento. Entonces me dice que hay 6. Que tenga apropiación social, hay 91. Entonces a mí eso me permite como saber qué fue lo que se aprobó en la convocatoria pasada. Y me aparece como tal esta información diciéndome, mire, el grupo alcanzó la categoría C por esta información, ¿cierto? No alcanzó la B porque le faltó este ítem, ¿cierto? Porque aquí podía ser este o este, le faltó este ítem. No alcanzó la categoría A porque le faltó este ítem, y no alcanzó la categoría 1 porque les faltaron estos ítems, ¿cierto? Entonces eso me permite también hacer un diagnóstico de en dónde está el grupo frente a una convocatoria pasada, pero lo estamos hablando, supongamos que ya salieron los resultados y lo que estamos haciendo es verificar qué fue lo que pasó, en qué situación está y qué productos fueron validados. Entonces empiezo acá igual que como con el Group lag, como con el CV lag. Voy cargando uno a uno y verifico dentro de la ventana de observación, por ejemplo, aquí me dice que no cumple con existencia. Entonces yo digo, ¿pero por qué? Entonces voy a ver detalle y me doy cuenta que la razón es que no tiene certificación, ¿cierto? Que no tiene certificación y que no cumple con la definición de un libro de resultado de investigación, así sea que lo haya subido dentro del tipo de libro de resultado de investigación, no cumplía. ¿Listo? Eso lo hago con cada uno de los productos. Aquí lo hago con desarrollo tecnológico, ¿cierto? Eso lo hago con el CIVILAC y con el GRUPLAC, ¿listo? Para luego poder hacer las reclamaciones. Y para terminar, entonces hay unos tips para identificar la ubicación de los productos. ¿Por qué? Porque puedes saber que yo, no, entonces yo hice un programa radial y ahora eso, ¿cómo lo incluyo, cierto? Entonces puede ser, primero, por experiencia del grupo, hay grupos de investigación que tienen semilleros con trayectoria, que han participado en otras convocatorias de validación, de medición de reconocimiento de grupos, porque el líder de investigación, pues, es un líder que de pronto ha trabajado también en esta parte de la medición, entonces tiene un conocimiento. Puede ser también por el modelo de medición. Recordemos, prácticamente el modelo de medición es como nuestra Biblia. Entonces, por ejemplo, si lo que yo hago es, para no leérmelo todo, empiezo a buscar palabras clave. Yo digo, bueno, tengo un programa radial. Entonces, un programa radial, ¿qué puede ser?
¿cierto? Entonces, bueno, me dice radiales puede tener más. Aquí me dice, mire, cápsulas radiales, programas radiales, es un producto de contenido digital sonoro, ¿cierto? Yo digo, bueno, pero también tengo un blog, entonces, ¿un blog qué será? Me dice, un blog es un producto de desarrollo web, ¿cierto? Entonces, ustedes empiezan como a tomar el modelo y empiezan a ponerle palabras claves de lo que ustedes creen que han hecho y se los pueden encasillar como tal en la productividad. Ya sabiendo que un blog es un desarrollo web, pues yo me voy al Civilac, ¿cierto? Y me es más fácil ubicarlo. Me es más fácil ubicar que un blog hace parte de divulgación pública de la ciencia y que es un desarrollo web, ¿cierto? Entonces aquí le doy crear y me debe dar la opción, ¿cierto? Como tal que diga blog, ¿ve? Entonces esta es una forma, utilizar el buscador para, utilizar el buscador para el buscador para identificar los productos. Y por consulta al CIFAT, recuerden que nosotros estamos a su disposición, o sea, todos los grupos de la Facultad Seccional de Uitama, los integrantes de los grupos de la Facultad Seccional de Uitama, estamos a su disposición. Si tienen una pregunta, nos contactan por el correo, ya saben que el correo es cifat@uptc.edu.co y cualquier inquietud que tengamos. Y también como para agendar las asesorías personalizadas. ¿Listo? Entonces, básicamente ustedes en 10 minutos luego pueden hacer este tema e identificar cuáles fueron los indicadores y productos por los cuales fue reconocido o categorizado el investigador o el grupo y por los cuales no subió de categoría. ¿Listo? Como que puedan hacer un diagnóstico de la convocatoria pasada y que luego tengan en cuenta esos resultados de la convocatoria que llega para poder hacer las diferentes reclamaciones, porque recuerden, las reclamaciones son muy importantes. Si ustedes no alcanzan de pronto el indicador de grupo, puede que no lo alcancen, también porque hay productos que Colciencias pues no los validó. ¿Listo? Eso es todo. Entonces quedamos como tal a sus comentarios. Miguel Ángel, ¿nos puedes contactar al correo cifat@uptc.edu.co si perteneces a la Facultad Seccional de Uitama? Si no perteneces a la Facultad Seccional de Uitama, lo que puedes hacer es contactarte con el asesor de la facultad a la que perteneces, porque sabemos que hay algunas personas que no pertenecen a la facultad, pero pues igual están tomando el curso de formación, es igual de interesante, solo que así como yo tengo el papel de asesora en el CIFAT representando a los 20 grupos de Uitama, los otros asesores representan a los grupos de su facultad y estamos atentos como a cualquier inquietud, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, inquietud, comentario? Sí, hola, buenas tardes. Elianita, no sé si de pronto no lo escuché. Yo tengo algunas dudas ya muy puntuales, de verdad, haciendo el ejercicio de lo que nos estabas explicando. ¿A partir de cuándo te podemos molestar para citas ya muy de CEVELAC, muy puntuales? Sí, profe, es decir, ya la podemos agendar. Por ejemplo, mañana está todo el día full y el viernes en la tarde, pero digamos tengo viernes en la mañana o la otra semana, entonces la idea es que su merced identifique cuál es el horario que mejor o sea, como que mejor se ajusta de una hora, puede ser para CIVILAC, generalmente es una hora, Group Black 2 horas, y me envía un mensajito ya sea al correo o por WhatsApp y programamos la reunión. Listo, Elianita, muchas gracias. Muy fructífero y muy interesante todo lo que hay que hacer, porque efectivamente ha cambiado mucho los criterios de validación y estaba viendo, por ejemplo, en el verificador que nos decía ya muy de detalles, porque hay algunos que te dice cumple con existencias, sin embargo, en la parte inferior de requerimientos de calidad, que eso ya es nuevo en las últimas convocatorias, no había visto ese detalle, ya piden muchas cosas como de visibilidad, de impactos y a nivel de certificaciones institucionales. Entonces, a veces por ese desconocimiento de ese detalle ínfimo de esa validación, pues el producto puede que no esté puntuando como debería. Entonces, súper bien, muchísimas gracias por tu ayuda y ese asesoramiento tan bueno que nos estás dando.
Con mucho gusto, profe. Bueno, vale, entonces agradecemos su asistencia, esperamos que les haya servido un montón y quedamos atentos como tal a las diferentes inquietudes que tengan personalizadas tanto de Civilax como de Group Lax, ¿vale? Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde.